Saludos mis queridos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de su programa El Punto. Y como todo, hemos estado aquí bajo lluvia, todo lo demás, pero hoy nuestro amigo Marco ha venido muy frondoso. Usted se ha mojado con la lluvia, don Marco. Sí, me mojé y hasta el sombrero perdí, no se ha dado cuenta. La lluvia me Eso llevó el es, por eso le digo sombrero, frondoso, porque ahora no anda sí, cobijado, y, sino destapado. y no me he podido comunicar con mi amigo Santiago. Creo que tiene que estar muy ocupado con el tema del río Masacre, creo que está lleno de agua y todo eso. Bueno, sí, sí, porque él es mi proveedor de sombreros. Bueno, usted va a Entonces, tener que decirle que nos envíe un par aquí para hacerle el sí, dúo. él me dijo que iba a mandar un par de sombreros para usted y para mí, porque él necesita ensombrerar, lo que usted también sea sombrerú. Qué bien, qué bien. Mire, don Marcos, tenemos muchos temas de qué tratar. Y yo sé que usted tiene unos temas también bastante fuertes, pero en la vida nacional del país hay dos temas que nos ocupan y uno de ellos es lo de la cesantía, donde ha habido todo, unas pugnas, unas luchas, tanto intestinas como externas, en las cámaras de diputados, en el CONEP, en los sindicatos y en los partidos políticos. Hemos hecho un llamado durante estos días a que no se lacere, no se maltrate, no se quite esa conquista de los trabajadores de la cesantía, porque es lo único que le queda a un trabajador para poder tener algún sustento luego de que sale de recibir algún beneficio por su fuerza de trabajo en una empresa. Pero qué bueno, usted ha hecho muchas veces los llamados, la oposición ha estado, los partidos políticos han estado muy atentas a esto, y qué bueno, y en este caso tengo que citarlo, eh, el Partido de la Liberación Dominicana, su bloque de diputados en el Congreso, pues han manifestado que no van a permitir que se mutile lo que es la ley o el proyecto de la cesantía, y que van a recurrir al TC, al Tribunal Constitucional, en caso de que eso ocurra. Y eso es bueno porque que los partidos se preocupen, de verdad, por esto, porque eso es una conquista del pueblo dominicano. Pero también, don Marco, eh, reina la alegría porque en el Congreso, en la Cámara de Diputados, ha dicho que no va a permitir, o mejor dicho, cerró todo lo que tiene que ver, según lo que miré hoy en lo que ha sido la prensa nacional. Ellos dicen que han cerrado todo punto de discusión en torno a la cesantía. Yo creo que esto es bueno porque si algo estaban clamando los sectores trabajadores, sindical, no vamos a decir el patronal, porque ellos lo que sí querían era que se mutilara, se acomodara o se quitara, pues se ha prevalecido un consenso, y eso lo vemos cuando el PLD dice que si optan por mutilar eso, ¿verdad? Pues va al TC, y ahora resulta que también la Cámara de Diputados ha dicho que no va a permitir cambios en el mismo. Eso es muy bueno, don Marco, que hay una posición ya consensuada en torno a la parte congresual, la parte política y creo que también laboral. Y eso es una conquista de los trabajadores. ¿Qué usted dice, don Marco? Mire, yo, le, yo casi no tengo comentario porque lamentablemente aquí hay muchos patriotas que a veces por un hueco en una avenida, un hoyo, han hecho una revolución. Y cuando se le ha lacerado verdaderamente por hechos contundentes,
no han hecho absolutamente nada. Y no es porque no quieran, sino es porque la ignorancia no deja que la gente distinga aun cuando se le defiende. Y hay casos muy emblemáticos de gente que ha llegado a una comunidad a defender la comunidad. Y la comunidad no ha entendido que van a defenderlo y ha creído que lo van a agredir y han echado y hasta asesinado a personas defensores de las comunidades, de los intereses comunitarios, de los intereses de los pobres. Porque los pobres, y quiero esto entrecomillarlo, los pobres son tan pobres que no saben que son pobres. Entonces, cuando tú tienes un pueblo empobrecido, no necesariamente materialmente, sino empobrecido porque no han tenido la oportunidad de poder saber cuándo se le defiende o cuándo se le perjudica, entonces eso es muy penoso. Aquí se han debatido muchos temas y los pobres, representados por otros pobres en los congresos, en los sindicatos y todo, que han ido a firmar, mejor dicho, a afilar el cuchillo para la garganta de los trabajadores, sin que los propios trabajadores se den cuenta y aplauden la sangre que ellos mismos brotan. ¿Por qué digo todo esto? Porque si aquí hubiera surgido gente que verdaderamente conocen los mecanismos sociales que le corresponden y económicos a la población, sin estridencia, ni mucho menos, aunque se lo arrebaten, debieron sembrar la enseñanza para que la gente se sepa defender. Y ese es el gran tema, que no nos sabemos defender. Asimismo, ocurre con los eventos internacionales que hemos ido a firmar y hemos firmado eventos que nos sacan de mercado, de contexto, de los tribunales internacionales y todo, en contra de la soberanía nacional. Y han sido nuestros propios gobernantes con sus delegados que han firmado la sentencia. Bueno, está claro que ha habido un ámbito de discusión, don Marco, amplio, con el tema de la cesantía. Eso se ha estado manejando, eso se ha estado discutiendo. Hubo aprestos de cambio en términos de la ley, posiciones del empresariado que algunos aspiraban a que se quite, otros a que se pongan ciertas condiciones que de hecho quitaban ese derecho para los trabajadores. Y como dijimos hace un ratito, don Marco, usted tiene una apreciación sobre que los mismos trabajadores y personas que defienden al sector de los trabajadores, pues se hacen a veces de la vista gorda, y otros que luchan, pero también lo sacrifican. No hay más que decir, Marco, que ese es el modo vivendi, y lamentablemente esas son de las carencias humanas, sociales que tenemos. Porque independientemente de que sindicalistas, usted lo ve, Marco, que luchan, pero después quedan sobre el ardil de congraciarse con los potentados o con los empresarios, para que me entiendan mejor, siempre buscando a veces ciertas prebendas y se olvidan de los trabajadores. Ahora, lo que hemos de significar que esta conquista que han tenido los trabajadores, que se llama cesantía, y que ha tenido un pliegue de discusiones en el Congreso, con la comisión que ha estado trabajándola y que ha escuchado los sectores empresarial y que ha escuchado el sector sindical y que ha escuchado a
personas ligadas a todo el tema laboral, pues ha calado tanto que hasta los partidos políticos que muchas veces hemos criticado, que han sido apáticos a cuestiones tan sensibles como es eso en el tema laboral, que hoy, como le dije, mire cómo el PLD, el bloque de diputados, hace esa declaración y otras fuerzas. Y a eso se le suma todavía de mayor fuerza que el Congreso, en este caso la Cámara de Diputados, efectivamente pues dice que no va, que o sea, cierra todo el escenario, toda discusión sobre lo que tenga que ver con alguna modificación a la cesantía. Entonces es muy importante y hay que, así como decimos que de las cosas negativas, también tenemos que exaltar y apoyar las cosas positivas cuando se reconocen, cuando se hacen diligencias para que se mantengan, pero sobre todo cuando se hace sobre la base del consenso de los ciudadanos y de los interlocutores que en ello opinan. Eso es sumamente importante. Sí, y yo quisiera a veces que entendamos que los trabajadores, los sectores marginados, los países, no necesariamente tienen que aplaudir y apoyar las iniciativas que plantean los poderosos. Con esto no quiero decir jamás que si las iniciativas son buenas y las examinamos y son buenas, no hay por qué rechazarlas. Pero cuando examinamos toda una serie de iniciativas que ocurrieron y que ocurren, siempre vienen de parte de los sectores que oprimen a los demás. Y no nos damos cuenta. Entonces, ahí es que está el gran veneno. Y el costo de la ignorancia es precisamente el resultado que tenemos. Yo hago un esfuerzo y lo he confesado siempre. Yo no tengo necesariamente por qué pensar en el conjunto de la política de ningún gobernante, pero puedo pensar en las iniciativas de todos o muchos gobernantes, porque a mí me ha tocado de Trujillo para acá, incluso cuando a Trujillo lo matan, cuando a Trujillo lo asesinan, yo tenía uso de razón. Y lo que me dio a mí mi primer impacto de esencia revolucionaria o de protesta fue cuando en un periódico, específicamente El Caribe, publicó en primera plana un titular que decía: familia Trujillo se lleva $1.000 millones. No decía dólares, sino pesos. Era la misma cosa. Ese titular lo pueden buscar. Entonces, yo pedí permiso a mi maestro para ir a la pizarra y escribí los 1.000 millones expresados en número y lo dividí entre 3 millones, que era la población dominicana de la época. Por viejo que yo sea, usted debe conferir que yo estaba bastante niño. Y entonces, con el resultado, fue la gran polémica, que hasta aburrí al profesor, porque yo quería que él me explicara dónde estaba, si cada uno tocábamos una cantidad de esos 1.000 millones de pesos, dividido entre 3, dónde estaban los nuestros. Y tuve mucho tiempo calculando eso, hasta que luego aprendí. Yo no conocía de la política de explotación, yo no conocía ningún detalle de lo que, cómo se comportaban los grupos de poderes económicos, etcétera, etcétera. Lo que yo veía era que de 1.000 millones a 3 millones de habitantes le debía corresponder una cantidad importante.
Entonces, le hago ese pasaje de la ingenuidad de la vida porque fue un pensamiento que nadie me lo dictó, nadie. Fue la iniciativa a mi edad de todo eso. Y es lo que yo protesto contra una serie de pamplinosos que viven agradando y tomándose el trago que le brindan los poderosos en contra de su propia garganta. Y sobre todo la clase obrera, Exacto. trabajadora. Claro, esos son. Así es. Esos son. Bueno, don Marco, vamos a la pausa.